a Manuel, así que quiero arrancar por saludarlos y agradecerles por estar esta tarde acá con nosotros. La verdad que las temáticas que queremos trabajar hoy son bastante importantes. Lo vamos a resumir en tres temas generales. Para arrancar, tendríamos lo que es la Ley Nacional de Educación y todo lo que ha significado. Vamos a explicar un par de temas como lo que es la CONEAU, lo que es el Consejo Interuniversitario Nacional, en sí la ley misma de educación nacional, y después procedemos a ver cuál es o cómo sería lo que nosotros analizamos como ley de presupuesto, ¿no? O cómo sería el presupuesto que nosotros queremos y cómo es el que está funcionando ahora. Para arrancar, si querés, Dani, presentate un poco, así los chicos te conocen y después vamos con Manu. Bueno, gracias Cami, ¿cómo andan chicos? Mi nombre es Daniela, yo soy actualmente secretaria de Extensión, Bienestar y Relaciones Institucionales de una de las universidades nacionales, que es la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz. Tiene sede cabecera en San Isidro, zona norte, y fui directora nacional de Desarrollo Universitario del Ministerio de Educación de la Nación, soy del PRO, y mi jefe era Manuel Vidal, uno que anda por ahí con el micrófono apagado. Ahí estás muteado, Camilo. Nada, decía que si querés presentarte vos, Manu. Estás muteado, creo. No, se me muteó también. Yo soy Manu Vidal, actualmente jefe de gabinete del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Anteriormente, durante la gestión de Mauricio Macri, fui el jefe de gabinete del Ministerio de Educación de la Nación. Y antes de eso, formé parte también del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires entre el 2015 y el 2017, durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Así que bueno, todo lo que es el panorama educativo lo tenemos visto desde el nivel jurisdiccional, provincial y nacional. Así que bueno, ahora con Soledad Cunha acá en la ciudad de Buenos Aires. Cami, estás muteado. Bueno, nada, de vuelta. Quiero decirles de antemano que la reunión se va a grabar, se va a subir a YouTube para que puedan verla después quienes no están en vivo ahora. Y también pedirles que los que estén conectados dejen la cámara prendida, así podemos sacar un par de screens para tener, para luego subir a redes. Bueno, la charla va a ser linda. No quiero que se torne aburrida, creo que presten atención. Si están por ahí con lapicera en mano, hoja, estaría buenísimo porque es algo que les va a servir, sobre todo para poder debatir con otras fuerzas, ¿no? Eh, para arrancar, yo quería tocar el tema de la Ley Nacional de Educación, una ley que ha sido polémica, sobre todo en el ámbito universitario, donde la fuerza de izquierda se opuso desde el primer momento. Es una ley que salió en el gobierno de Carlos Menem, que en términos generales tuvo dos cambios a lo que había antes. Uno es que el presupuesto como tal de primario y secundario dejó de ser competencia del gobierno nacional y pasó a ser competencia de las provincias. Y segundo, que se creó la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Quería preguntarle, no sé cuál de los dos me quiere responder para arrancar, hacer una breve explicación de qué es la CONEAU y qué ha significado en estos años desde los 90 hasta hoy. ¿Querés que vaya yo, Manu, o vas vos? Dale, arranca y yo cualquier cosa o algún aporte. Bien. La CONEAU es una comisión que es parte del Ejecutivo, pero descentralizado. Vos tenés la Administración Pública Nacional, centralizada, en cabeza del presidente y con sus ministerios y sus organismos. Pero también tiene, digamos, organismos, entidades descentralizadas que cumplen funciones específicas. Una de ellas es la CONEAU. La CONEAU es la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria y se creó para el mejoramiento de la educación superior, ¿no? Ese es como el gran objetivo que después, bueno, uno tiene que interpretar qué implica el mejoramiento de la educación superior. En esta misma ley se establecen que algunas carreras
universitarias pueden ser lo que se llama del 42 o del 43. Cuando ustedes les digan esta es una carrera del 42 o esta es una carrera del 43, se están refiriendo a los artículos de la LES. La LES es la Ley de Educación Superior. ¿Qué quiere decir esto? Hay un grupo de carreras que si nosotros las estudiamos, nos recibimos y nos desempeñamos mal, puede ser que no afecten gravemente al interés público, digamos, a las personas. Por ejemplo, yo soy licenciada en marketing y hago un plan nefasto y Fiat vende menos autos, bueno, digamos que hay un lucro que se ve afectado, pero no afecta un interés público. Pero en cambio, si soy ingeniera civil y hago un puente que está mal hecho, si soy abogada y defiendo mal a una persona y va presa, eso afecta al bien público, al bien común, y esas son las carreras del 43. Cuando una carrera es del 42 o del 43, ¿qué afecta? El proceso de CONEAU, el proceso que se genera en la administración pública para que el Estado diga, bien, universidad puede dar esa carrera. Uno dice que en el país existen miles de títulos universitarios. No es que hay una sola abogacía. Hay una abogacía de la Universidad del Litoral, una abogacía de la Universidad del Nordeste, una abogacía de la Universidad Nacional de Tucumán. Cada abogacía, cada carrera que crea una universidad, empieza un proceso. Y ese proceso es diferente según si es del 42 o si es del 43. Cuando es del 43 y cuando es del 42 depende, tienen un proceso diferente ¿en dónde? En el ministerio, pero también en la CONEAU. Entonces tienen, digamos, es un organismo que tiene muchísimo poder. Es un organismo que a prima facie parece eminentemente técnico, pero no tanto, como todo, tiene mucha política. Es un organismo con mucha política, sus designaciones son... Hay gente muy idónea, gente muy preparada. Si esto se está grabando, le mando un beso a todos ellos, que los necesitamos. Aprovecho para hacerte una pregunta justamente Pero es un sobre organismo muy político. Dani, para que te está preguntando algo Camilo, que Sí, se escuchaba perdón. medio mal. nada, quería hacerte una pregunta sobre eso, porque Sí. ahí, cuando hablamos de la CONEAU, vos me decís, es un ente descentralizado, que a su Ah, vez tiene una dependencia al Ministerio de Educación, puntualmente la Secretaría de Políticas Universitarias, pero ¿qué significa o qué quiere decir descentralizado y cuál realmente es la dependencia de esa secretaría que es del Ministerio de Educación, ¿no? sí, es como, por ejemplo, las universidades también son parte de la Administración Pública Nacional descentralizada. Su presupuesto es estatal, lo determina el Estado, tienen vinculación en términos técnicos de colaboración y cooperación, establecen procesos para los mismos fines y objetivos, pero por ejemplo, en el caso de las universidades, se está reglamentado que son entidades autónomas y autárquicas, pero son parte de la estructura nacional del Estado porque las financia, porque las crea, ¿sí? Son parte de la estructura nacional. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, y Se, por ejemplo, sí, no, digo, más allá de que se creó esta comisión en los años 90, si no estoy mal, en el 96, después la evolución y el desempeño ha sido complicada porque han habido ciertos amparos ante la justicia, con que su existencia o no, un debate muy largo, y hubo una reforma de la ley en el 2007. ¿Qué implicó esto? Según tengo entendido, ¿no? Como que antes el gobierno nacional directamente nombraba a las personas que integraban ese consejo de forma directa. Y después de claro. la reforma del 2007 pasa por el legislativo. Pero ¿qué implica? ¿Cómo es la elección de Mira, estos miembros y por qué se hace en la así? CONEAU se designan de la siguiente manera, hay representatividad, ¿no? Tenés, por ejemplo, 3 miembros que son propuestos por el Consejo Interuniversitario Nacional. Después el Poder Ejecutivo los nombra y los designa. Después otro miembro de la CONEAU que es de las universidades privadas, del CRUP, del Consejo de Rectores de las Universidades Privadas. Otro luego lo designa la Academia Nacional de Educación. Otros 3 directamente el Senado. Otros 3 diputados. Y después uno que designa el Ministerio de Educación. Son propuestas, obviamente, que a los 3 que designa el CIN, el Consejo Interuniversitario, el CIN se pone de acuerdo, ¿no? Entre sus bloques,
que tenés un bloque peronista y un bloque reformista, se ponen de acuerdo a quién le toca ahora nombrar a tal, o a quién conviene para diferentes cuestiones que son de índole política, y se hacen propuestas representativas de cada cuerpo al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo nombra. Pero las propuestas sí o sí tienen que ser representativas de estos cuerpos, del CIN, del CRUB, de la Asamblea Nacional de Educación, del Senado, de Diputados y del Ministerio. Claro, vos decís ahí, por un lado, el peronismo, por otro lado, el reformismo, y es así porque, digamos, el poder real dentro de las universidades lo tienen estas dos grandes facciones, no existe otra cosa, ¿no? Manu, ¿querés Exactamente. ahí está. No, no, que exactamente las universidades, las 57 universidades hoy se encuentran divididas en esos dos grandes bloques, donde el peronismo tiene un bloque un poquito más grande que el reformista, pero donde hay hay un cierto equilibrio. Es cierto que dentro del bloque peronista vos tenés, y según la época, has tenido universidades más peronistas y universidades kirchneristas. Dentro de lo que es el peronismo están esas dos vertientes, y dentro del reformismo en algún momento hubo alguna vertiente más socialista, pero en realidad hoy es todo más parecido a Juntos por el Cambio, el reformismo. O sea, podríamos decir que toda la vertiente de Juntos por el Cambio eh, está dentro de, o sea, todo lo que es el reformismo hoy abreva ahí políticamente. Entonces está dividido así. No son exactamente mitades, es un poquito más grande, como te decía, el bloque peronista, pero como decía Daniela, si bien estos son perfiles con una carrera, o sea, con un desarrollo profesional muy amplio, gente que hace un trabajo técnico, la designación es política, y fíjense cómo todos los representantes que se eligen dependen de una negociación política hacia el interior del SIN primero, y eso muchas veces depende del equilibrio con el gobierno de turno. Entonces, cuando gobernó Juntos por el Cambio, tenías más posibilidad de poner a alguna persona, de incidir en el desarrollo de eso para el SIN, o algún poder de negociación mayor. Cuando no es así, y sobre todo que ellos tienen mayoría, ese poder es menor, lógicamente. Y lo mismo hacia los bloques, ¿no? Entonces, como se define en Senado y en diputados, cualquier equilibrio de fuerzas que haya en la Cámara facilita las posibilidades de que eso sea más ecuánime, y cuando hay desequilibrio de fuerzas, como lo hubo en la mayoría de los periodos, la representación de Juntos por el Cambio, en este caso del reformismo, es menor. Eh, y después, bueno, el que designa el Ministerio de Educación, como decía Dani. Pero Ok, bueno, básicamente, esto cuando se creó, digo, como para ir más al fondo de lo que buscaba, es un proceso que buscaba la mejora de la calidad en las carreras, y lo que se buscaba era, con esta comisión, la acreditación de la calidad por un organismo, si se quiere, externo, por no decir superior. Por eso, es decir, superior a las universidades. Por eso fue que hubo tanto debate, porque las universidades decían, yo tengo autonomía y no voy a ceder autonomía en un organismo, o sea, porque estoy cediendo parte de conquistas de muchos años para que la universidad fuera autónoma, y voy a ceder autonomía a otro organismo. Que además, en su momento, hasta que empezara a funcionar, se creía que ese organismo iba a tener más peso todavía del Poder Ejecutivo. Finalmente, este equilibrio de contrapesos que tiene la propia conformación del SIN logra hacer que las universidades no terminen sintiendo que perdieron necesariamente autonomía, y ese proceso de consolidación del proceso de acreditación de la CONEAU se fue logrando. De hecho, uno de los principales opositores y de los grandes opositores era la propia Universidad de Buenos Aires, y en los inicios, y luego, hoy, digamos, hoy, después de ese proceso y ya habiendo pasado por toda esa discusión, hoy no hay ninguna universidad que no quiera tener en su carrera la acreditación de CONEAU. O sea, es algo que las universidades buscan. Con lo cual, digo, es un proceso que para mí, más allá de las discusiones que tuvo, fue virtuoso. perfecto, perfecto. Ahí yo quiero preguntarte algo más, porque cuando hablamos de Ministerio de Educación, particularmente en el tema universitario, tiene mucha relevancia la Secretaría de Políticas Universitarias, que no existía tampoco antes del menemismo. Es una creación en ese momento.
¿Qué es esa secretaría? Bueno, esa secretaría administra finalmente casi algo más del 60% del presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, cuando uno mira cuando mirás el presupuesto, realmente la educación formal, no recuerdo exactamente, pero debe estar en el orden, se debe estar llevando el 45 y el restante se lo lleva realmente la Secretaría de Políticas Universitarias, perdón, sí, digo mal, no, sí, es 60-40 más o menos, o 65-35, no recuerdo exacto ahora. Y lo que hace la Secretaría finalmente es administrar estos fondos. Hay una buena parte, por ejemplo, lleva adelante la negociación paritaria con los sindicatos universitarios, no docentes y no docentes. Entonces eso lo lleva adelante la Secretaría de Políticas Universitarias. Finalmente los salarios los paga la universidad, porque es el empleador directo, pero esa negociación la lleva adelante la Secretaría de Políticas Universitarias, obviamente en una mesa con el Ministerio de Hacienda, ¿no? Si vos no tenés el Ministerio de Economía, ¿no? Si no tenés la partida presupuestaria no pueden negociar eso. Y finalmente también lo que hace, tenés toda el área de fiscalización universitaria, tenés donde estaba la dirección de la que fue parte Daniela, que ahora ella va a contar un poco más. Después tenés todo lo que, dentro de lo que es el presupuesto, hay transferencias que son automáticas y hay una buena parte de las transferencias que son no automáticas. Entonces, la Secretaría de Políticas Universitarias fundamentalmente tiene la potestad y la discrecionalidad de utilizar todos esos fondos, de esas transferencias no automáticas, para con las universidades. Después también, en mucho de esto hay lo que son los contratos programas, maneja que básicamente es, antes de que una carrera se consolide, comienza a funcionar con la aprobación previa de la Secretaría de Políticas Universitarias, donde hasta que la carrera se termina de consolidar en una universidad, empieza funcionando con otro nivel digamos, de aprobación, que lo da primero la Secretaría de Políticas Universitarias, con lo cual ahí tiene bastante poder la Secretaría de Políticas Universitarias en la definición de que comienza o no comienza una carrera, porque aprueba a grandes rasgos en lo que es la planificación universitaria, todo lo que sea nuevo lo termina aprobando. Es más difícil ya después el poder que tiene la Secretaría respecto a carreras ya existentes, ¿no? Porque obviamente la universidad ya está consolidada, tiene su presupuesto, entonces sobre esas carreras existentes lo que puede hacer son más bien recomendaciones, o lo que termina haciendo es, cuando vos querés hacer una carrera nueva, te dice, bueno, mirá, si vos querés empezar una carrera nueva y tu presupuesto es el mismo, discutamos cuál es la que vas a discontinuar, cuál es la carrera que no va a seguir creciendo en cantidad de comisiones, de la manera que te vas a administrar. Pero básicamente es eso. Dani, no sé si quieres ampliar. Sí, hay otro rol que es súper relevante, que es cuando se crea una universidad. Vieron que hace poco hubo un debate bastante álgido en el Congreso para crear, primero eran una, después eran dos, después eran tres, fueron teniendo hijos hasta que eran 9 universidades nacionales. Y cuando eso se concreta, cuando el Congreso sanciona la creación de universidades nacionales, hay todo un proceso de creación, de normalización, donde el ministerio también tiene mucho poder. Es el que nombra a la rectora o al rector normalizador, es el que acompaña la aprobación de los proyectos institucionales, los proyectos de carrera, y ahí también tiene, digamos, un gran poder político para condicionar, como juzgue prioritario y conveniente, ese proceso. Tiene un rol de conducción bastante importante ahí, eso también. Bueno, yo antes de cerrar este tema de la Coneagua, hay una pregunta por ahí. Nosotros, al considerar virtuoso esto, ¿cómo podemos chequear si nuestras carreras en nuestras facultades, en nuestras universidades, están acreditadas o no? ¿O por cuántos años están acreditadas? ¿O cuándo vence? ¿Se puede chequear eso? Sí, se puede chequear. Hay una web del ministerio donde uno puede chequear cuál es el estatus de la validez nacional, se le dice, que eso tiene, digamos, está íntimamente ligado con el proceso de
de acreditación y de validaciones que tiene que tener una carrera para darse con todas las de la ley para tener esa validez nacional. Depende si es del 42 o del 43, va a tener diferentes, digamos, procesos, pero sí, se puede chequear eso, se puede chequear. Yo ahora me comprometo en buscarlo, al menos cuando nosotros éramos gobierno, ese link estaba vigente, yo lo voy a volver a chequear y se los voy a compartir. Perfecto. Había un caso puntual particular que la justicia le había dado un lugar a un recurso de amparo para que la Universidad de Buenos Aires estuviese exceptuada de la exigencia de acreditar las carreras ante la CONEAU. ¿Eso sigue o la UBA está acreditando? Bueno, voy yo, no sé si Manu se desconectó, no sé si anda por ahí, lo perdí de pantalla, a ver. Sí, se debe haber desconectado. Sí, la UBA había hecho una acción para que esto no suceda, no solamente con esto, ¿no? Era como más abarcativo. No sé del tema específicamente, puedo averiguarlo bien, me da miedo decir algo más que eso, sí, Cami, eso es así, pero me comprometo a averiguarlo mejor y ver el fallo mejor y ver qué es lo que además tiene aceptado, porque hay una situación de excepcionalidad en este caso, sí. Ok, bueno, en medio de la charla, tanto vos, Dani, como Manu, nombraban mucho a el Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Qué es eso? Sí. El Consejo Interuniversitario Nacional es el cuerpo que reúne a los rectores de las universidades nacionales, no, perdón, de las universidades públicas, de gestión pública. En el país tenés 57 universidades nacionales que están conducidas por rectores o rectoras y se unen en un cuerpo que es el CIN. El CIN tiene, digamos, funciones intracuerpo y extracuerpo. Por ejemplo, una de las funciones, en el Consejo de la Magistratura, uno de los representantes es elegido por el CIN para representar a la academia, a los rectores, por ejemplo. Después, el CIN eleva una propuesta de presupuesto a la SPU. ¿Cómo es el presupuesto de las universidades? Para explicar bien esto, todos los años cuando se aprueba el presupuesto de la Nación, uno tiene un apartado que es, por ejemplo, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación. Cuando uno entra al Ministerio de Educación, tiene Secretaría de Evaluación, Secretaría de Igualdad Educativa, Secretaría de Políticas Universitarias. Ahí ya hay un dinero para las universidades. Por fuera de esto, volviendo al presupuesto, que tenés ministerio tal, tenés la famosa planilla, que es planilla universitaria. A ver si se las puedo compartir. ¿Puedo compartir Bueno, pantalla? ya que tocaste el tema, les No, digo no a todos puedo. que acá directamente pasamos al segundo bloque que teníamos Bueno, dale. justamente cómo administrar el presupuesto universitario, o por lo menos cómo se está haciendo ahora. Vos Bueno, hablabas de sí, lo que es... vuelvo con esto, Camí. Vos tenés en esta planilla A, que si ponen Oficina Nacional de Presupuesto, ponen Control F Universidades, te salta. Presupuesto para las universidades nacionales. El presupuesto para este año fue de 750.000 millones de pesos, ¿no? ¿Cómo está distribuido? Bueno, tiene una línea. Por arriba de la línea tenés las 57 universidades, que dice UBA, tanta plata, UNSO, tanta plata, tal, tanta plata, tal, tanta plata. Bueno, ¿cómo se decide eso? Hay algo histórico que es que los rectores, el CIN, hace una propuesta. Se juntan todos en sus reuniones, que son muchas en el año y con diferentes agendas, y una de esas es la previa a la elevación de pedido de presupuesto. Se ponen de acuerdo en pedir que, por ejemplo, se haga un aumento del 40%, se haga un aumento del 50%, todos los rectores.
el peronismo tiene una propuesta, el reformismo tiene otra propuesta, se ponen en conjunto, sale una propuesta en común, y esa propuesta del CIN se la acerca a la SPU. La SPU, esa propuesta la trabaja con el ministro y con el ministro de Hacienda, y se le hace una devolución. Bueno, te vamos a reconocer el 96% de lo que pediste, te vamos a reconocer el 40% de lo que pediste. Entonces tiene funciones, digamos, políticas muy relevantes. A su vez, el CIN... Te hago una pausa para que se pueda entender mejor. Estamos hablando de la planilla A exclusivamente, ojo, porque vos tenés 3 partes del presupuesto. Tenés la planilla A, tenés la planilla B y tenés los fondos discrecionales. Esto es algo más nuevo por tema de inflación y demás, que se te cambian todos los parámetros macro, pero volviendo, digamos, a lo conceptual. Vos acabas de explicar la planilla A y cómo el presupuesto se distribuye entre esas 57 universidades nacionales, ¿ok? Así es. Y esto es la planilla A por lo que está arriba de la línea. Por debajo de la línea, en vez de tener por universidades, tenés funciones. Por ejemplo, gastos para ciencia y técnica, gastos para extensión universitaria, financiamiento para el SIU, que es el sistema tecnológico, programa de carreras estratégicas. Tenés uno que es para universidades de reciente creación. ¿Por qué? Porque cuando se crea una universidad tiene presupuesto muy bajo. Cuando es el segundo año se duplica el presupuesto. Entonces, cuando uno pide el 40% de aumento, el 50% de aumento, va perjudicando a las universidades de reciente creación, entonces se le da un plus también. Entonces, todo eso, la parte de arriba, que es lo que se usa para gastos de funcionamiento, para sueldos, toda esa parte, es la parte, se le llama por arriba de la línea, de la planilla A, y después tenés el por debajo de la línea. Que, por ejemplo, la función extensión es lo que me financia a mí. A mí este año me tocan 12 millones de pesos por presupuesto nacional. Entonces, ya la SPU toma eso que aprueba el Congreso y es responsable de transferirlo, de hacerlo llegar, de sacar todas las resoluciones. Por ejemplo, actualmente la resolución está creada, está firmada, el gasto fue devengado, pero todavía no transferido. Se calcula que se va a transferir en estas semanas. Ok, bueno, ahí está. Para ahondar un poquito más en esto que vos decís sobre la línea. Según tengo un buen entendido, ahí estamos hablando de 700.000 millones, puede ser, perdón, 70.000. Sí, sumándolo debajo de la línea te tendría que dar 752.000 millones y piquito. Claro, o sea, por debajo de la línea tenemos 52.000, ¿verdad? Bien, perfecto, es eso, sí. Bien, joya. Bueno. Esto es solamente la planilla A. Y presten atención a esto, ¿no? Por ejemplo, fijémonos en la última columna, que es el presupuesto total. Tenemos, por ejemplo, la universidad de... ahí se fue. Pero, bueno, nada, es para analizarlo bien esto, y todo esto debería guardar algún tipo de correlación con la cantidad de estudiantes, la cantidad de titulaciones que ofrece, ¿no? Ahí está la mía, por ejemplo, la mía tiene 528 millones de pesos, mientras que la Universidad de José C. Paz tiene 3.800 millones de pesos. Hay que ver cuántos estudiantes tiene cada uno, cuántas carreras da cada una, ¿no? Es algo para mirar, y si quieren ahora pasamos como un poquito a esa parte de la charla, pero bueno, tengan presente que esto es solamente una parte del presupuesto, solamente una parte. Después, ¿cómo entra más dinero? Sí. Antes que avance, te pregunto de vuelta, vamos a esos 700.000 millones por arriba de la línea. Sí. Vos me decís, para que se ejecute ese presupuesto, para que se apruebe ese presupuesto, tiene que pasar por 3 lugares. Primero, por el Ejecutivo, por el CIN y por el Congreso de la Nación, ¿verdad? No. Para que este presupuesto exista, el CIN primero tiene que hacer una propuesta de, por ejemplo, este año te pedimos 800.000 millones de pesos. Y ahí entra una negociación. La SPU le dice, no, te voy a dar 720, no, te voy a dar 680. Y el CIN dice, no, bueno, 710, no, bueno, 700.000, listo, 700.000. Es una discusión entre el cuerpo de rectores y la SPU.
Perfecto. O sea, Que el Ejecutivo el Nacional es SPU el rector. tiene ese número, se da vuelta y va el ministro de Hacienda, al presidente, al ministro de Hacienda, y le dice, esto es lo que consideramos pagar. Sí, no, blanco, negro, y se cierran esas negociaciones. Eso es lo que eleva el Poder Ejecutivo como pedido de presupuesto. Viste que el Poder Ejecutivo tiene una fecha para mandar al Congreso el proyecto de presupuesto nacional, que vence en Claro, septiembre. Creo que el 15 de septiembre por ley es la fecha límite que el presidente tiene para, el jefe de gabinete creo que es, no el presidente, para enviar el proyecto de presupuesto nacional. Y después entran las discusiones, ¿no? Ustedes van a ver que cuando eso entra, es un proyecto y se generan muchas modificaciones. Por ejemplo, hay muchas diputadas, muchos diputados que han sido rectores y tienen representación, ¿no? Y algunos van a pedir, no atendamos esto, no atendamos los... Como pasa lo mismo con las obras. Cuando se va a obras, por ahí el senador que es de su provincia dice, no, acá falta el puente para el Lago Azul de la Ruta 3 de Tierra del Fuego. Y eso claro. se va modificando hasta que se genera el consenso en diputados, se genera el consenso en senadores, y después pasan cosas con esa elevación de presupuesto. Pero ese sería un poquito el camino de la prueba, de cómo llegamos a esos 700.000 millones. Claro, ¿esos 700.000 millones son presupuesto normativo o son los 752.000? Todo, los 752.000 millones es presupuesto de planilla A. Perfecto. Y ahí, para hacer, digamos, una distribución objetiva entre las 57 universidades, ¿qué parámetros tienen en cuenta? Bueno, ¿Complicado? les voy a contar la planilla A de esta discusión y la planilla B la hacemos en vivo. Pero un poco eso funciona así. Esto viene, digamos, estas planillas se hacen todos los años. Entonces cierta correlación tiene que guardar. Si no, el funcionario debe dar muchas explicaciones. Si la UBA viene con 10, la UNSO viene con 8 y la otra viene con 7, vos no podés de repente darle 23 a la que menos tiene. Hay, digamos, una estructura que tiene una correlación con la cantidad de estudiantes, la cantidad de titulaciones que brindan, la cantidad de sedes que tiene, porque hay algunas universidades, como por ejemplo la de Córdoba, que tiene muchísimas sedes, porque ocupa, digamos, diferentes territorios donde hay oferta de educación superior de determinada manera, y guarda cierta correspondencia. Obviamente después la política es la que ordena también, ¿no? Porque después, bueno, se ven algunas varianzas que corresponden a, no siempre, digamos, es espurio, no siempre obedece a algo oscuro o malo, no, sino que a veces hay decisiones estratégicas de política educativa, de elegir apostar a las carreras estratégicas de tecnología y ruralidad, por ejemplo. Y hay una universidad que tomó eso y lo va a desarrollar. Bueno, puede obedecer a eso también, ¿no? A las decisiones políticas, pero de política educativa, de cómo se expande esta educación superior. Como contaba Manu, no voy a dar nombres, pero por ejemplo había un rector, cuando éramos gobierno, que estaba obsesionado con abrir la carrera de abogacía, una universidad nacional. Y en su provincia ya había 6 carreras de abogacía. Había otras instituciones de educación superior que ya daban abogacía, una provincia chica, y con mucho, digamos, una provincia muy linda, que tenía muchos ingresos por turismo, y no tenía una licenciatura en turismo. Entonces vos, como también Estado Nacional, te preguntás, ¿cómo queremos que se expanda la educación superior? Estamos de acuerdo que queremos más y mejor educación, pero no siempre más educación es mejor educación. Hay veces que si vos generás una carrera nueva y los chicos se reciben, es una inversión estatal enorme, pero también personal, donde la estudiante o el estudiante se tiene que mudar, pagarse un alquiler cerca, estar en una residencia, estar estudiando 4 años para que después tenga un título que le genere unas falsas... Bueno, eso también hay que planteárselo, ¿no? Porque no por nada cada vez son menos los estudiantes universitarios, ¿no? Donde está sucediendo cada vez más que el esfuerzo no es condición suficiente para el progreso. Antes ser universitario era condición necesaria y suficiente para que te vaya bien. Bueno, hoy es necesaria, pero no es suficiente. Y mucho tiene que ver
las decisiones de política educativa que se toman desde los ministerios, desde las administraciones y los gobiernos. Si uno elige generar una oferta educativa que no tiene demanda, y bueno, va a haber un problema. Va a haber un problema porque vos estás invirtiendo, hoy tenés un país donde en el colegio secundario termina la mitad. De ese colegio, de esos que terminan, solamente el 24% elige matricularse en un estudio de educación superior. Y de eso se recibe solamente el 13%. Ese es el país que vamos a tener en 15 años, en 10 años. Bueno, ¿y de qué se reciben esos? De comunicación, nada, yo estudié Relaciones Internacionales, no puedo decir nada, digo, pero hay una decisión de política educativa que afecta. Vos corres una coma y tenés un país diferente. Entonces, está bien que el ministerio tome decisiones políticas respecto del presupuesto. Se puede orientar la oferta educativa se puede orientar desde cómo elige uno financiar a las universidades. Ahí con el tema oferta, digamos, se hablaba mucho, hubo muchos memes, muchas cosas en redes sobre que Argentina era el país con más psicólogos por metro cuadrado del mundo, una cosa parecida. ¿Hay sobre oferta de carreras de ciencias humanas? Yo te voy a decir lo que falta, si querés. Porque De oferta sí hay, digamos, pasa eso. Hace poco estábamos en diciembre del año pasado, estábamos en un encuentro de educación en Lanús con Sole Acuña, y llevaron a hablar a una piba que estaba estudiando nanotecnología aplicada a un área de conocimiento específica, y ella se había tenido que mudar de su provincia y irse a una universidad privada. Ella vivía en Córdoba, digo, tampoco es que vivía en una provincia con poco desarrollo de educación superior. Y si te pones a ver cuántas dan comunicación social, cuántas dan abogacía y cuántas dan licenciatura en administración, hay un sesgo, obvio que hay un sesgo. No digo que esté mal, sí digo que tenemos que decidir qué país queremos, tenemos que ver qué nos hace falta, qué no nos hace falta, darle la libertad a que aquel que quiera estudiar, lo que quiera estudiar lo haga, pero también asumir la responsabilidad del Estado de orientar la expansión de la educación superior. Lo que tenemos está bien con eso, no vamos a cerrar nada, no cerremos nada, pero cuando las universidades crecen, cuando la educación superior crece, tenemos que planificarlo. Por ejemplo, se quiere crear una universidad nueva. Bueno, sí, la respuesta en mi caso es sí. También pienso que para proyectar una película no siempre hay que abrir un cine. Pensemos, ¿dónde? ¿Para qué? ¿Qué? Está bien el debate político, yo soy parte de eso, lo celebro, estoy de acuerdo con más universidades públicas, pero estamos obligados a priorizar y estamos obligados a asumir debates responsables. Digo, la manta es corta, las demandas son infinitas, los recursos son finitos, y tenemos que elegir qué país estamos armando. se entiende perfectamente. Es algo para que lo reflexionen todos un poco, ¿no? Yo te vuelvo a meter en el tema presupuestario. Sí. Hablamos mucho de la planilla A y no hablamos de la planilla B. ¿Cuál es la planilla B? La planilla B puede o no puede estar. La planilla B a veces aparece y a veces no. La planilla B se genera después de que la planilla A está cerrada, ¿no? Porque cuando uno tiene una planilla A consolidada, todos los que tienen que estar de acuerdo están de acuerdo, cierto grado de acuerdo, bueno, listo, ya está la planilla A y que camine. Después sí existen algunas situaciones de refuerzos, algunas situaciones de apoyo específico, pero antes de ir a la planilla A, a la planilla B, que es como más chica y excepcional, está bueno que tengamos presente que eso que vimos recién, que mostró Cami, que es la planilla A, es solamente una parte. Y ustedes vieron que lo que estaba por arriba de la línea, que decía cada universidad y la plata que le toca, eso está claro. Se dice que a la UBA le van 10 pesos, a la UBA en el año le tienen que llegar 10 pesos, y el ministerio tiene que
mandar todos los meses un goteo, todos los meses te manda dinero del inciso 1, que es para sueldos, del resto de las cuentas te va goteando. Pero después, por abajo de la línea, dice, por ejemplo, extensión, ¿no? Y dice un monto. ¿Cuánto le toca a cada uno? No hace eso es facultad de la Secretaría de Políticas Universitarias. La Secretaría de Políticas Universitarias dice cómo se divide esa plata y entre quiénes. Hoy es entre todas las universidades y se llegó, digamos, a un acuerdo de cómo se dividía, con un coeficiente. Es por la cantidad de alumnos, más la cantidad de sedes, más un plus para las universidades. Y estamos todos bastante de acuerdo, pero eso es prerrogativa de la SPU, cómo se distribuye esa plata que está por abajo de la línea. Después, yo veía en la ley de presupuestos, por lo menos la última, que existía un inciso, no sé cómo llamarlo, como un anexo, que se llamaba Jurisdicción 91, debe llamarse jurisdicción. Y ahí figuraba una cosa que se llama transferencias a universidades nacionales, que era bastante cuestionable, porque eran directamente fondos repartidos de forma discrecional, o sea, no tenía ese coeficiente que vos decías, no estaba de acuerdo al pedido del SIN, de la planilla A, es como que es raro, y representaba un montón, estamos hablando... Bueno, son muchos los fondos discrecionales, Cami. En la planilla lo que está por abajo de la línea es discrecional. La SPU dice cómo se distribuye. Obviamente que es todo, digamos, un sistema donde se conversa, porque, por ejemplo, yo era directora nacional y hoy soy secretaria de extensión, digo, hay una cosa de que somos parte de un mismo sistema, honestamente eso funciona así, pero también uno tiene que gobernar el sistema. Cuando vos necesitas, por ejemplo, contar que ahora las carreras estratégicas son esto y esto, y necesitas que las universidades te banquen y que no te exploten nada, necesitas gobernar el sistema, y para gobernar el sistema necesitas acuerdos. Entonces es muy difícil que discrecional signifique unilateral. Discrecionalidad significa que vos tenés la potestad y la competencia para determinar sobre esta materia. Ahora, dudo que haya un secretario o una secretaria de políticas universitarias que tome esa discrecionalidad como sinónimo de decidirlo en la soledad de su despacho. Eso siempre se conversa, siempre. Para eso están las redes. Está en la REXUNI, que es la red de secretario de extensión, donde el secretario o el subsecretario tira este tema, se trabaja en comisión, cada secretario se lo eleva a su rector, el rector se reúne en el cine hablando de este tema, se ponen de acuerdo, lo elevan es todo así, como lo cuento, realmente es una mamushka de negociaciones. Por ejemplo, el renglón, se llama renglón de extensión, se reconoció por primera vez en el 2021. Entonces en el 2021 era muy importante cómo se sienta ese precedente, porque una vez que está armado esa estructura presupuestaria de cómo se divide la torta, bueno, cambiarla es dar doble discusión, porque tenés que explicar por qué lo vas a dejar de hacer como lo hiciste antes. Entonces era también una oportunidad para, charlarlo y determinar eso, pero salvo la planilla A, por arriba de la línea, el resto es todo discrecional, que no significa, digamos, hacerlo sin acuerdos y sin consenso. Además, no se ven beneficiadas en esos fondos discrecionales las universidades más políticamente cercanas al gobierno, por lo menos en el caso del gobierno de Alberto Fernández. Es una situación donde puede haber sesgos, es una situación donde algunas cuestiones presupuestarias pueden, digamos, dentro de esa discrecionalidad puede irse para un lado o para el otro, pero no se ve, digamos, en el presupuesto universitario alguna situación escandalosa donde una universidad quede afuera, donde una universidad que estructuralmente equivale a la mitad de una reciba 3 veces eso. No es, digamos, escandaloso. ¿Sí? Hay algunas cosas escandalosas, no son estas. ¿Sí? Por ejemplo, es mucho más escandaloso cómo se plantea la creación de esas universidades, a dónde, por qué, que es muy político, digamos, pero cuando estás en este tema, te digo dónde está la discrecionalidad, para ser un poco más concreta.
Dentro de los fondos discrecionales tenés algunos que la Secretaría de Políticas Universitarias decide que, en vez de decir cuánta plata le toca a cada universidad, invita a las universidades a presentar proyectos. Por ejemplo, hay un fondo, por ejemplo el fondo de fortalecimiento para la educación superior, donde se asigna una partida para ciencia y técnica. Y se invita a las universidades a presentar proyectos que se sacan unas bases y condiciones, eso se le llama convocatoria. Saca una convocatoria y le dicen, todas las universidades que presenten proyectos que para el bienestar ambiental y alguna innovación en ciencia, ¿no? Y dan un montón de condiciones. Vos podés presentar como universidad 20 proyectos, y bueno, después la SPU te aprueba 1, 2, 3, 4, digo, no hay una universidad que tenga 0, no hay. Se le da un proyecto ¿No a todas, afecta, pero no algunas... afecta esa aprobación o no por parte del SPU, y hablando de un presupuesto en porcentaje tan alto que sería discrecional, ¿no estaríamos viendo una pérdida de autonomía universitaria ahí? ¿Cómo? No entendí. Digo, al ser tan altos los fondos discrecionales, más allá de que vos me decís que es echarle o no, al ser tan altos por lo menos en porcentaje comparado con la planilla, ¿no estaría medio en juego la autonomía universitaria? No, porque en la planilla A tenés los fondos, supuestamente, por arriba de la línea, para que vos funciones y todas tus carreras sigan. Si a vos te autorizaron a que la carrera de abogacía en la Universidad de Tucumán se abra, bueno, te tienen que financiar los docentes para el primer año, al año siguiente los docentes para el primer año y para el segundo año, al tercer año para el primer año, segundo año y tercer año. Todo eso está garantizado en la planilla A. También tenés todos los pagos de servicio, los gastos de funcionamiento, luz, gas, todos los no docentes, eso está garantizado. Después, para crecer, para expandirte, la universidad, digamos, el Ministerio de Educación tiene gastos discrecionales para orientar esa política educativa. Insisto, nunca te va a tocar 0, jamás. No existe eso en el sistema universitario, es tal vez demasiado corporativo para que tal cosa suceda. Pero sí hay algunos que reciben más la luz del sol. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, nos queda pendiente por ahí hablar de lo que serían los recursos propios. Por acá yo tenía que el Anuario de Estadísticas Universitarias, que fue por última vez confeccionado en el 2013 por la SPU, o sea, pasaron 10 años, nos registraba que casi el 91% del financiamiento provenía del Tesoro Nacional. ¿Cuánto? Y que el 91%. Bien. Y un poquito menos del 8% era recursos propios gestionados por las universidades. ¿No podría ser mayor ese presupuesto autogestado por la universidad? ¿No estaría mejor tener mayor cantidad de convenios con privados, ofrecer más servicios para que la universidad pudiera financiarse a sí misma? Sí, claro que sí, obvio. Obvio que sí. Hoy por hoy, digamos, hay una matriz de financiamiento que es súper estatal, que eso no quita que las universidades puedan tener áreas de desarrollo. Hay algunas que las tienen, hay algunas universidades nacionales que dedican mucho esfuerzo y les va muy bien en generar recursos propios, pero siempre es chico en comparación a lo que aporta, digamos, el Estado Nacional, y no todas tienen una visión estratégica hacia eso. Yo creo que incluso pensándolo acá, ¿no? El Estado podría, ¿no? Fortalecer esos equipos como quien planta una semilla para cosechar en el futuro, ¿no? Proponer fortalecer estas áreas que pueden hacerlas más sostenibles y autosustentables en términos financieros, sí, es verdad eso también. Perfecto. Nada, temas salarios. Cuando hablamos con los docentes, casi todos se quejan de los salarios, evidente, siempre piden presupuesto y les gustaría que estuvieran mejor pagos, eso no es novedad. Y yo tengo un dato de que solo en salarios se va el 80% del presupuesto, lo cual me parece un montón. No sé si Mira, para que vos... os des una idea, en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires
el 98% del presupuesto se van salarios. Con el 2% que queda hay que hacer obra, infraestructura, planes de desarrollo. Es un tema argentino, te diría, ¿no? No es patrimonio de las universidades, que bastante bien están en ese punto justamente. Manu ahora se fue porque le llegó una llamada de la ministra y no puede dar testimonio, pero incluso pasa también en el Ministerio de Educación de la ciudad, pasa en el Ministerio de Educación de la Nación. Digo, hay un tema de el gasto, inversión vamos a llamarlo, de la inversión en docentes. La mayor parte del presupuesto se va en docentes, sí. Eso es así, Camilo. La oferta académica, no sé, no conozco, te pregunto, capaz vos lo sabés, no está en la Argentina. Te un punto que lo que sería interesante ver, que como gestión lo hicimos, y si quieren por ahí más en otro contexto podemos charlarlo, vos tenés una universidad que te pide, vamos a hacer un cálculo tonto, 100.000 pesos mensuales de docentes, pero tiene 50.000 estudiantes. Pero hay otras universidades que te piden 100.000 pesos de salario docente, pero tienen 10 estudiantes. Entonces, por ahí el gasto hay que verlo con correlación, orientado al beneficiario, orientado al estudiante, porque si ese gasto me dice que voy a tener los técnicos en producción para el maní de Hernando que me hace entrar una cantidad de dólares estúpida, bueno, lo pago, ¿me entendés? Pero si me decís que es para 10 chicos que están estudiando determinada, hasta no importa que estudien, ¿no? Digamos, ver orientado cuán eficiente es esa inversión, cuán eficiente es ese gasto, ¿no? Es algo que no es muy aceptado en la cultura de la gestión universitaria, este discurso, es algo que es muy difícil plantear, es algo que muchas veces queda lejos, porque hasta los propios equipos políticos tienden a ver esto como algo que no es beneficioso para la educación superior, vamos a llamarlo de esa manera, y queda lejos. Yo creo que tenemos un gran trabajo que hacer para naturalizar que a la universidad llegue una visión de eficiencia, simplemente porque redunda en beneficios al estudiante, ¿no? Podemos abrir la cantidad de carreras que quieran para nombrar la cantidad de docentes que quieran, y acá estoy leyendo un poco los comentarios. Pero yo creo que hay que mirar ese gasto comparado con con el coeficiente de cuántos estudiantes tenés, a quién estás beneficiando. Bueno, para terminar quiero abrir a preguntas de los chicos que están conectados, sin antes hacerte una última pregunta para terminar. ¿No hay en la Argentina, comparado con el resto de países del mundo, una demasiado amplia oferta pública universitaria comparada con la privada? Mira, si me lo preguntás así, te tengo que decir que sí, pero es un poco injusta la foto de hoy. Es un poco injusta la foto de hoy, porque este sistema supo ser un gran motor de movilidad social. Digo, a la universidad solían entrar, a la universidad pública solía ir gente que era su única forma de ascenso social, de ganar un mango más, de tener una profesión, un oficio, ganar un mango más, y crecer, y tener un trabajo en blanco, y que su familia tenga así una obra social, y bueno, todo el círculo virtuoso de la mejora de la calidad de vida. Hoy, cuando hablamos de que el esfuerzo es condición necesaria, pero no suficiente, la universidad no queda fuera de eso. Yo creo que no es responsabilidad de la universidad, sino que es responsabilidad de la forma de administrar la cosa pública en Argentina, que hoy está instalada tal vez hace demasiado tiempo, y la universidad no escapa, yo creo que está bien que haya tanta educación superior gratuita en Argentina. Creo que tenemos que ser mucho más grandes en términos de estudiantes. Hoy lo más grande de las universidades son sus campus, son sus enormes edificios, son sus enormes sedes, y eso no puede ser lo más grande. Lo más grande de la universidad tiene que ser su matrícula.
Entonces yo creo que no hay que hacer un sistema universitario más chico, sino que hay que llenarlo de beneficiarios. Y para eso tiene que haber una política activa de, hoy por ejemplo el Ministerio de Educación de las jurisdicciones están enfocados a que el chico que entra al sistema termine el secundario, producir egresados del sistema de educación obligatoria. Y las universidades están enfocadas en que el chico que entra, que termine, el chico que entra, que termine. Y no hay nadie dedicado a hacer esto. Que el chico que termina vaya a la universidad, que el chico que termina vaya a la universidad. En el 2021 solamente 180.000 era, parece que yo lo tenía acá macheteado. Dame un toque. Sí, Blanca. Ahí se los pasé igual en el 2021, sí, solamente 158.000 jóvenes, o sea, 158.000, piensen que, no sé, en La Matanza, ¿cuánta gente hay? Bueno, en todo el país, solamente 158.000 estudiantes jóvenes eligieron ir a la universidad pública. ¿Cuántos terminan de eso? Entonces, eso, Vos me hay habías dicho que muy el pocos 16%, estudiantes. así que te creo. Sí. Tenemos que tener más estudiantes. No, para mí no hay que hacer más chico el sistema universitario. Tenemos que llenarlo de beneficiarios. Las aulas tienen que estar como las del Comahue, que estoy leyendo ahí, que tiene que haber más estudiantes. Ahí justamente el último tema, que ya no nos quedaría demasiado tiempo tampoco, era la dificultad en el acceso a la educación, que vos lo decías y lo explicaste muy bien recién, y ahí me viene a la mente algo con lo que nos chicanearon mucho y la mataron a María Eugenia Vidal en su momento, por haber dicho que los pobres no llegan a la universidad. No No, no era es una eso. expresión de deseo. No, es un enunciado descriptivo. Es una cuestión real y es simplemente descriptivo, como lo decís. ¿Qué opinas de eso? Que sí, que es así. Que hoy son muchas las barreras materiales y son muchas las barreras inmateriales para que los chicos pobres de nuestro país lleguen a la universidad pública. No están, no llegan, no están. Puede haber excepciones, puede haber casos, vamos a tener algún compañero que sea algún sector más vulnerable, pero en términos estructurales no están ahí. Y eso pasa porque 7 de cada 10 en el conurbano son pobres y tienen que estar ocupados en qué morfan a la noche, o en cuidar a su hermano. Nada, no voy a explicar nada que nosotros no conozcamos. Somos un país pobre y esto nos toca a nosotros, al lado, a nuestros amigos, a nuestras familias. Así que desgraciadamente no hay que explicar mucho porque lo estamos viviendo. Los chicos Es real. pobres no llegan a la universidad. Hoy, por ejemplo, esto lo contaba siempre Finocchiaro, se tienen que tomar el FADU, se tienen que ir a la FADU, se toman el bondi, llegan los dos porque el que no tiene el boleto estudiantil. Entra a la universidad, nadie le cobra nada. Pero cuando le explican algo y no tiene las habilidades y competencias para entender lo que el otro está entendiendo, ahí ya hay una barrera. Cuando le pide que se compre un tablero, ahí ya hay una barrera. Cuando le pide que se compre una cantidad de puntos así, hay otra barrera. Son muchas las barreras materiales e inmateriales para que el chico pobre llegue, y el que llegue permanezca. Es Rosa la hazaña épica del mundo que llegue y que se recibe. Es un gran acto de rebelión, coincido, pero no deberían ser héroes los que lleguen a la universidad y los que sobrevivan a esta experiencia. Debería ser diferente. Es un enunciado descriptivo. Los chicos de los sectores más los chicos y los no chicos, los adultos, no llegan. No están y no debería ser así. ¿No se está de alguna manera subsidiando demasiado, tipo al chico clase media alta que va a la universidad? Sí, eso es así. Probablemente la mayoría de las personas que estamos en la universidad pública, que son estudiantes, puedan pagarla. Puedan pagar alguna pequeña cuota, alguna pequeña contribución, y muchas veces se elige por la calidad o por la decisión de vivir la experiencia de estudiante universitario en una universidad nacional. No significa que el que elige una universidad pública la elige porque no tiene dinero para pagar una privada, porque en Argentina son instituciones muy prestigiosas. Y sí, si vos tenés universidades que son gratuitas y no hay pobres, evidentemente le estás subsidiando. Es más, el pobre cuando junta las monedas para comprar el sachet de leche y paga IVA, te está pagando la universidad de vos, que la podés pagar. Claro, ¿Sí? sí, Esto totalmente. es un resultado no virtuoso de que en las universidades haya pocos estudiantes, porque los que más lo necesitan no están, no llegan. Hay que repensar y bueno, les dejo como esa duda a todos, ¿no? ¿Qué se podría hacer
para tratar de reformular eso. Ahora sí, terminando, quiero que el que quiera preguntar simplemente abra el micrófono y pregunte, el momento es ahora, no sean tímidos, procedan, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, Dani, yo algo que me gustaría consultarte es ¿qué implica que una carrera no esté aprobada por la CONEAU? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de que una carrera no esté aprobada por la CONEAU? Muchas. Si te querés ir afuera y tramitar alguna validación no vas a poder. Si tenés que sacar algún tipo de matrícula específica vas a tener grandes problemas. Yo porque te cuento, nosotros hace no mucho tiempo, acá en UBA Derecho, se nos acercó un profesor justamente que nos traía esta problemática, de que el plan de estudios de UBA Derecho no está aprobado por la CONEAU. acreditado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de justamente no tenerlo aprobado? En derecho, UBA, me resulta rarísimo lo que me estás diciendo. Sí pasa que cada 6 años, algunas carreras, por ejemplo, abogacía debería volver a acreditar cada 6 años. Una cosa es que nunca se la hayan acreditado, que es una decisión gravísima, y otra cosa es que esté vencido ese plazo y que haya que, digamos, empujarlo o volver a tramitarlo o impulsarlo porque ya está iniciado. Yo estoy completamente segura que UBA Derecho tiene que estar a derecho, digamos, puede tener algún tipo de demora en esa acreditación que tienen que acreditar nuevamente para revalidar y algunas cuestiones, pero me lo llevo como tarea y te averiguo igual, ¿eh? Sí, según, Dale. o sea, según nos decían, lo que pasaba es que la CONEAU le exigía a UBA Derecho tener una tasa de deserción más baja de la que tenía, y al parecer el padrón estudiantil de estudiantes regulares era más amplio de los estudiantes reales, y por eso el número de deserción te daba más alto, o de gente que repetía el primer año. Y al parecer iba por ahí, era una cuestión de números, que no le cerraba la CONEAU. Pero esto fue lo que dice La Leo, no validez lo... del título siempre tiene que ver con algunas cuestiones que garanticen la calidad de la oferta. Me suena raro el tema de tener algún número específico de desgranamiento o de deserción. Tiene que ver con tener, por ejemplo, en algunas carreras un laboratorio, un equipo de extensión, tener algunos programas para intercambio, o sea, tiene que ver con ciertas garantías para que todas las titulaciones tengan un piso común de calidad académica en la oferta. Está más ligado a eso. Ok, bueno, si alguien tiene otra pregunta, por favor simplemente abra el micrófono y proceda. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Y Lucas, Se escucha. Lucas. Bueno, yo les cuento que soy de Comodoro Rivadavia y soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y quería en realidad pedirte, Daniel, a ver si me podés confirmar esta interpretación que hago. Esto que vos hablabas de que hay ciertas universidades que tienen eh, actividades para generar recursos propios, que son pocas. Esto que no se repite en la mayoría, puede ser porque, digamos, al gobierno nacional no le conviene que las universidades tengan autonomía presupuestaria, porque es como un poco, si siguen dependiendo de ellos, es como que las pueden controlar. mira, yo creo que puede haber algún caso específico de eso, pero tiene más que ver con las propias capacidades y competencias adquiridas en los equipos de gestión universitaria. Uno siempre está más orientado a satisfacer un montón de requisitos que te pide el Estado para financiarte, y se generan grandes equipos ad hoc para eso, mientras, por ejemplo, cuando vos tenés algún financiamiento del BID, te piden una cantidad de normativa que excede completamente a las capacidades instaladas de la universidad. Entonces hay que crear equipos, hay que generar, y eso para instituciones que a veces se tornan tan pesadas y tan rígidas ante los cambios,
la universidad no es la única, los ministerios también, y las escuelas también. Es difícil, no son tan ágiles, y genera grandes costos que claramente son inversiones, pero es algo que no le queda tan cercano a la universidad. Yo creo que tiene que ver mucho más con eso que con otras cuestiones, Lucas. Bien. Y Este, después, perdón que acote algo. Eso que sí, vos decís, multilaterales y demás, según los números de 2013 que le refería en su momento, era algo más del 1% apenas de recursos que llegaban de distintos órganos similares. Pero también la falta de generar recursos propios creo que puede ser un tema ideológico, ¿eh? mm. Sí, 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 yo sí, tenía otra sí, consulta digo, igual, Daniela, que justo ahora yo como que me estoy un poco involucrando más por ahí en el gobierno de la universidad y demás, y estuve escuchando el discurso que hizo el rector saliente de mi universidad en el 2019, y hablaba de la situación compleja que vivió la universidad cuando estuvo el gobierno de Mauricio Macri, porque supuestamente hubo recortes presupuestarios. Mi universidad tiene una clara orientación ideológica desde hace mucho tiempo, y por ahí yo ahora escuchando este desarrollo que hacen ustedes, quizás lo que pienso que puede haber pasado, esto que se refieren ellos a recorte presupuestario, que capaz que había mucha plata que no estaba como, ¿cómo decirlo? Que no estaba transparente, digamos, para qué sí, había tanto presupuesto destinado. tiene que ver mucho más con eso. Las paritarias docentes que hemos realizado nosotros no se han hecho nunca más, realmente fueron excelentes. Mm, Nosotros reconocimos, fuimos el gobierno que reconoció el 96% de lo que pedía el Consejo Interuniversitario Nacional, pero también fuimos la gestión que nos pedían que abramos carreras que estaban superpuestas y decíamos que no. claro, Y después nos puteaban en colores. Y bueno, para eso nosotros sentíamos que para eso nos habían puesto ahí también, ¿no? Sí, tomamos muchas decisiones que no fueron muy populares, pero que estamos convencidos que era el camino. Muchas no, te diría que pocas. Y tomamos muchas que fueron muy bienvenidas, pero hay una resignificación ideológica que no hay con qué sí, darle. Te tiro, por ejemplo, el claro, caso de Becas Progresar. Nosotros la sacamos de ANSES, la pusimos en el ministerio, le dimos la coherencia de una beca educativa, donde vos tenías que aprobar, tenés 5 materias en el año, bueno, vos tenés que aprobar, tenés que ser más que alumno regular, tenés que ser regular y tener por lo menos aprobadas una parte muy chiquita de lo que te pide como muestra de que realmente estás estudiando, pero también a los estudiantes que tenían excelencia académica, es decir, un promedio de más de 8, a fin de año le acreditábamos todo lo que le pagamos durante el año, o sea, el doble, le damos el premio de la excelencia. Digo, había una clara orientación, y hoy yo voy a las reuniones en el Ministerio de Educación y me tengo que escuchar a los funcionarios actuales que digan que destrozamos a las becas Progresar, que ellos las volvieron a restituir, porque básicamente sacaron todos los requisitos, que son incontrolables, ya no sabemos quién se anota, quién no, qué. Y bueno, son diferentes formas de ver. Obviamente que ellos van a ver que nosotros destruimos un montón de cosas. Sí, porque estaban pésimas. Como sabemos que estaban mal. No era un aguache para nosotros la beca Progresar. Así también generamos las carreras estratégicas. Definimos en conjunto cuáles aportaban al desarrollo productivo del país, porque para nosotros la educación está vinculada al desarrollo productivo de un país. Bueno, éramos neoliberales y mercantilistas, ¿sí? Sí, también creemos que la educación superior tiene un rol fundamental en eso. Y ellos, por ejemplo, ahora pusieron como carrera estratégica filosofía. Me encanta, buenísimo. No pensamos igual. No somos lo mismo, somos diferentes. Si acá hay un estudiante de filosofía, lo felicito, pero yo considero que su aporte no es estratégico para el desarrollo del país. ¿Qué estamos necesitando en este momento? Sí, la verdad que está bien que piense que destruimos todo lo que ellos valoran, porque valoramos las cosas muy diferentes. Perfecto. claro, gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? ¿Va a revisar el chat a ver si alguien había preguntado algo?
No, parece que no. Bueno, si no hay más preguntas, te agradezco, Dani, por venir, por estar acá. Seguramente dentro del ciclo de charlas de este seminario nos vamos a volver a ver, vas a seguir respondiendo preguntas sobre otros temas. Está interesante, es muy importante que esto, como va a quedar grabado, lo vuelvan a ver, se interioricen un poco en estos temas que les va a dar un montón de argumentos. Y dentro de una semana, el próximo martes a la misma hora, por el mismo canal, vamos a tener la siguiente charla. No recuerdo exactamente cuál era el tema, pero bueno, ustedes tienen toda la información. Está posteada también en todas las páginas de ATL Nacional, en Somos Libres, por todos lados lo publicamos. Así que nada, nos veremos el martes que viene. Sumen más gente, traigan a todos los que puedan y les mando un abrazo a todos desde Ushuaia hasta La Quiaca. Los queremos. Gracias, chicos.